Bueno, buenos días. Soy Roberto López, formador y preventa de tecnologías Fortinet dentro de Exclusive Networks. Y hoy vamos a darle un repaso a una de las últimas incorporaciones dentro del portfolio de Fortinet, que es FortiSIEM. Esta es una presentación de Maurice, que es el experto en esta tecnología dentro de Fortinet España. Y vamos a ver qué es lo que vemos por aquí. Bueno, no es una tecnología nueva, no es algo que se haya creado desde cero cuando se introdujo este producto dentro del portfolio de Fortinet, sino que tiene ya una larga trayectoria dentro del mundo de los SIEMs. Apareció en el mercado como Protego Networks allá por el año 2002. Fue adquirido 2 años después por Cisco. Y después algunos de los integrantes de este grupo de desarrollo del SIEM pues salieron de Cisco y formaron su propia empresa llamada Axelops con el mismo concepto y la misma tecnología desarrollada durante los años que lo habían hecho tan potente desde los tiempos de Protego Network. 9 años después, Fortinet compra Axelops e incorpora esa tecnología a su portfolio. Actualmente esa tecnología continúa desarrollándose y no solo desarrollándose, sino también integrándose con el resto de los productos, servicios y soluciones que tiene Fortinet desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, aunque ahora ya se llame FortiSIEM, la tecnología original es Axelops con las mejoras que se han ido añadiendo dentro de con los conceptos de Fortinet dentro del mundo de la seguridad. ¿Por qué añadir un SIEM al portfolio de Fortinet? Bueno, existía ya un dispositivo que hacía cosas parecidas a lo que hacía un SIEM, que era el FortiAnalyzer, que también tenía parte de recepción de logs, gestión de esos logs, algo de análisis de esos logs, muy por encima, pero su objetivo no era la detección de eventos de seguridad en esos logs. Tema de FortiView, tema de visor de logs, pero no análisis y correlación de los logs. Por eso, y además FortiAnalyzer pues está enfocado a dispositivos Fortinet, no es integrable con otros fabricantes. Bueno, debido a la necesidad de esa integración con otros fabricantes, pues se añade un nuevo dispositivo al portfolio, que es FortiSIEM, que engloba o que se ubica dentro de dos entornos que en principio deberían ser muy diferentes, que son el entorno de la seguridad o del SOC, Security Operations Center, y el entorno de las redes, de la gestión de las redes o de la monitorización de las redes, que se suele englobar dentro de un NOC, Network Operations Center. Dentro del mismo dispositivo que es FortiSIEM podemos tener los logs de todos los dispositivos de nuestra infraestructura, del fabricante que tengamos, no tiene por qué estar limitado a Fortinet, puede ser cualquier otro fabricante, y no solo vamos a poder ver, almacenar, correlar y analizar los eventos de seguridad que podamos leer por medio de logs, por medio de SNMP, por medio de logs o por medio de otro tipo de accesos como WMI y algún otro que vamos a ver ahora, sino que también podemos ver, analizar y correlar los eventos de sistemas, disponibilidad de los equipos, el estado de las funcionalidades o de las partes de esos equipos como memoria, CPU, disco duro, interfaces de red, etcétera, etcétera, y correlar los eventos de los dos mundos, del mundo de la seguridad y del mundo de las operaciones de red. Por dar una visión general de lo que es FortiSIEM. Por supuesto, es un SIEM de nueva generación en el que su función principal es analítica de logs. Ya veremos de dónde podemos obtener esos logs. Pero además tenemos otras funcionalidades desde el punto de vista de la operación de red. Se integran seguridad y operaciones. Vamos a tener una base de datos de los dispositivos que están dentro de nuestra red con información de cada uno de los dispositivos. Qué tipo de dispositivo es, qué función hace, fabricante, versión de sistema operativo, funcionalidades que tiene integradas, versión de esas funcionalidades,
gestor de configuraciones, control de cambios, etcétera, etcétera. Por supuesto, la función principal del SIEM es detección de amenazas por medio de esos logs que hemos ido viendo, por medio de la correlación de los logs. Si vemos una sucesión de ciertos tipos de logs muy particulares, vemos un cierto tipo de log en el router de Core, luego en el firewall de Core, luego en el servidor de aplicaciones web, pues se puede determinar que si unimos todos esos logs y hacemos una correlación en el tiempo, podemos ver que eso es un tipo de ataque a ese servidor por el tipo de tráfico que hemos visto. Cuando se genera un evento de seguridad, pues se tiene que gestionar ese evento de seguridad. Hay un gestor de incidencias, hay una herramienta de ticketing integrada dentro del mismo FortiSIEM que se puede utilizar para gestionar esos incidentes de seguridad y poder hacer un seguimiento en el tiempo de los mismos para ver si se pueden solucionar, si no se solucionan, qué elementos están afectados y en general cómo gestionar ese incidente de seguridad. Herramienta de informes. Informes sobre todo para temas de compliance, para saber si se cumplen ciertos compliance o no. Hay un montón de compliance ya integrados, dados de alta dentro del mismo SIEM, pero bueno, pues podemos configurar nuestros propios informes para analizar la información que a nosotros más nos interesa. Uno de los objetivos principales de Fortinet es la sencillez en el manejo de los dispositivos, y la visualización de la interfaz gráfica del dispositivo, pero también sencillez en el despliegue y en el escalado de esta solución. Hoy podemos tener una infraestructura con 20 dispositivos y 200 eventos por segundo, pero esta infraestructura puede crecer y dentro de 5 años podemos tener 10 veces más o 100 veces más eventos por segundo y nuestra infraestructura tiene que crecer acorde con nuestras necesidades y ese crecimiento tiene que ser sencillo. ¿Vale? Vamos a ver cómo se produce este crecimiento. Funcionalidades multitenant, tanto para la misma empresa, en la que puedo diferenciar los diferentes elementos de red y los logs por su función dentro de la organización, o para proporcionar un servicio de monitorización y de gestor de amenazas para mis clientes, para un entorno de tipo MSSP. Vamos a ver cómo está todo esto integrado dentro del FortiSIEM. Bueno, algunas funcionalidades de FortiSIEM. ¿Qué es un SIEM? Lo primero, bueno, pues si nos fijamos en la definición que hace Gartner de SIEM, es la que aparece por ahí abajo. Un SIEM tiene que poder recibir logs de los dispositivos que tiene conectados o de los dispositivos de nuestra infraestructura. Tiene que poder hacer analíticas, hacer un análisis de esos logs, identificar dentro de ese análisis y de esos logs usuarios, dispositivos, sus comportamientos y sus posibles comportamientos maliciosos o posibles brechas de seguridad utilizando lo que llama ahí al final Threat Intelligence, utilizando una base de datos de conocimiento que nos dice qué puede ser un ataque o qué elementos, qué correlación de elementos pueden constituir un ataque y qué elementos no. Aparte de la propia gestión de los logs, almacenamiento de esos logs de una forma también segura, por supuesto, y análisis en tiempo real de lo que está ocurriendo por medio de esos logs. Tengo que poder tener la oportunidad de poder recibir en tiempo real, en una ventana de visualización, los logs de los dispositivos y analizarlos también o poder ver lo que ocurre en tiempo real. A todo esto se añaden más funcionalidades que aporta FortiSIEM. Por supuesto, una única interfaz de gestión para todas las funcionalidades que vamos a ver después. No solo tema de SIEM puro y duro, sino también gestión de los eventos con la herramienta de ticketing, gestión de informes, tanto informes de seguridad como de compliance, y monitorización desde el punto de vista de red de los dispositivos. Todo eso desde un único punto de gestión y una única interfaz de gestión. Integraciones rápidas y flexibles, integraciones con cualquier fabricante, no solo con dispositivos Fortinet. Hay un montón de dispositivos ya desplegados que no son Fortinet y tenemos que poder conseguir la información, los logs o
los eventos que están generando esos dispositivos. Por lo tanto, se tiene que poder integrar de una forma sencilla con cualquier otro fabricante. Arquitectura multitenant, tanto en la propia organización como para otras organizaciones, para otros clientes, y la posibilidad de escalar rápida y de una forma sencilla para poder crecer en nuestra infraestructura sin que sea una tarea traumática para nuestro SIEM. Pues todas estas características son FortiSIEM. Además, se incluyen ciertos servicios, funcionalidades que ya existían dentro de Fortinet, como por ejemplo Threat Intelligence, la información, el conocimiento sobre amenazas que tiene Fortinet y que ha ido acumulando a lo largo de los años. Se utilizan dentro de la herramienta FortiSIEM para hacer la correlación de los eventos y tener más conocimiento de lo que puede ser un ataque y lo que no. Por supuesto, esto se integra con Security Fabric para aportar este nivel de seguridad, para poder identificar ataques, no solo porque yo vea un paquete malicioso, que es lo que hace un IPS, por ejemplo, sino porque veo un montón de circunstancias en muchos dispositivos que me hacen pensar la suma de todas esas circunstancias, de todos esos eventos en los diferentes dispositivos, me hacen pensar que ese tráfico o ese comportamiento pues forma parte de un posible ataque a alguno de mis servicios. Sencillez en el despliegue. Dentro de esta sencillez en el despliegue está esta funcionalidad, descubrimiento automático de la infraestructura que tengo desplegada. Yo solo tengo que configurar cómo mi FortiSIEM tiene que hacer las consultas a los dispositivos y el SIEM las hace automáticamente. Le indico en qué redes tiene que hacer esas consultas, qué protocolo va a utilizar para hacer esas consultas, SSH, SNMP, WMI y las credenciales para hacer esas consultas. Y automáticamente FortiSIEM utiliza esas credenciales para consultar los dispositivos y conseguir un montón de información. Por supuesto, tipo de dispositivo, fabricante, función, pero también sistema operativo, versión de ese sistema operativo y el estado actual de ese dispositivo, si está levantado o no, cuántas interfaces de red tiene, si están levantadas o no, qué IPs hay en esas interfaces de red y cómo se interrelacionan todos los dispositivos utilizando esa información. Si yo sé que tengo un router que está conectado a una cierta red y tengo las IPs de los dispositivos que están en esa red, yo sé que esos dispositivos se conectan a ese router, pues por ejemplo, para salir a Internet o para salir de mi infraestructura, de la infraestructura de mi data center, por ejemplo. Todas esas relaciones se plasman a nivel gráfico dentro de la interfaz del FortiSIEM y yo puedo ver mi infraestructura desde un punto de vista gráfico, pues que al final es la forma más sencilla en la que un administrador puede analizar cómo están interconectados, interrelacionados los dispositivos o los elementos de la red que se está gestionando. Bueno, ¿de qué nos vale tener en un único dispositivo funcionalidades de SOC y funcionalidades de NOC? Aparte de tener las propias funcionalidades entre sí en un único dispositivo, podemos utilizarlas para dar un paso más en la correlación. No solo voy a correlar por un lado eventos de seguridad y por otro lado eventos de red, sino que los puedo utilizar y correlarlos entre ellos. Puedo hacer una correlación cruzada de estos eventos. Desde el punto de vista de la seguridad, lo que voy a tener es recepción de logs, parseo, es decir, un manejo de esos logs para poder guardarlos de forma segura y ya normalizados, tener cada dato dentro de su base de datos correspondiente, lo que después me va a permitir hacer búsquedas más rápidas, informes, análisis y visualización de esos logs, pues eso, dentro de una forma rápida. Si quiero hacer una búsqueda o quiero ir a ver un dato, lo voy a poder hacer en un tiempo razonable, da igual la cantidad de información que tenga. Y, por supuesto, tengo que estar seguro de que esa información se guarda en mis sistemas de almacenamiento tal cual yo la he generado. Si en algún momento ese archivo es modificado, por lo que sea, pues porque se corrompe, porque tuvo un ataque que me modifican los archivos o porque se intentan destruir, tengo que ser capaz de detectar esa situación con la integridad de esos archivos. Si ese archivo ha sido modificado, el dato que está dentro ya no es seguro, ya no es fiable y por lo tanto pues puedo considerar la opción de descartar
ese archivo completo. Analíticas de los logs con un sistema propio, patentado, único, de lo que venía de AxelOps. Gestión de incidentes con una herramienta de ticketing, una herramienta que está integrada dentro de FortiSIEM, está dentro del FortiSIEM. Informes para saber si cumplo o no cumplo los diferentes compliance. Vamos a ver cuáles. En principio, todo el conocimiento de correlación viene desde la red de distribución de Fortinet, desde Fortinet Distribution Network con el Threat Intelligence, pero también puedo tener orígenes de datos externos a Fortinet. ¿Vale? Informes para compliance y también conocimiento sobre parsers ya predefinido dentro del dispositivo. Para la mayoría de los fabricantes y la mayoría de los compliance no tengo que añadir ningún tipo de configuración, solo seleccionar qué tipo de informe quiero realizar o qué tipo de dispositivo del cual estoy recibiendo logs tengo en mi red y automáticamente el FortiSIEM generará los informes correspondientes y hará los parsers o el procesamiento de los logs adecuados. Bueno, por supuesto, pues reglas para el tema de informes. ¿Vale? Eso es un SIEM, digamos, tradicional, pero aparte tengo toda la parte de monitorización de red y de información de red. Descubrimiento automático y además descubrimiento en tiempo real. Si aparece un dispositivo nuevo, lo voy a descubrir con el FortiSIEM de forma automática. Análisis de esos dispositivos, qué tipo de dispositivo es, qué sistema operativo tiene, qué función cumple dentro de la red y cómo está de salud, sus uso de CPU, uso de memoria, disco duro, interfaces de red, comunicación, etcétera, etcétera. Por supuesto, monitorización desde el punto de vista de sistemas, monitorización de la disponibilidad del dispositivo, a ver si está levantado o no, si está haciendo su trabajo, sus tareas correctamente o no. Monitorización del almacenamiento, como de cualquier otro elemento de ese dispositivo desde el punto de vista de sistemas. Gestión de la configuración y control de cambios de esa configuración. Puedo saber qué software está instalado, cómo está configurado ese software y si se modifica y por quién. Puedo conseguir información de esas características para saber cuándo se modificó, qué cambios se hicieron, comparar los cambios entre dos archivos que tengo almacenados en mi base de datos, etcétera, etcétera. Y monitorización del buen estado de salud de estos dispositivos con test, digamos, sintéticos, sobre todo para tema de, por ejemplo, servicios web. Yo puedo monitorizar el estado de la aplicación que sirve la aplicación web haciéndole test, pues, por ejemplo, pidiendo el index o pidiendo alguna URL de monitorización para saber si el servicio funciona correctamente. Toda esta información, que en un principio es información que no tiene nada que ver entre sí, la puedo utilizar y la puedo relacionar para añadir más información a mis alarmas de eventos de seguridad o de intentos de intrusión. Yo puedo saber si un tipo de evento o información que yo estoy viendo desde el punto de vista de los logs está afectando también a algún dispositivo en particular, digamos, desde el punto de vista de la salud del dispositivo. Si de repente veo mucho tráfico en una interfaz de red, puedo ver qué tráfico estoy viendo pues por los logs que está generando ese dispositivo. Si ese tráfico, aparte de mucho tráfico de red, está generando también mucho uso de CPU, mucho uso de memoria, puede constituir un intento, yo que sé, de ataque de negación de servicio a un dispositivo concreto, a un servidor, porque veo que por un lado veo un cierto tipo de tráfico y por otro lado veo que el uso de recursos de ese servidor ha aumentado. Puedo hacer una correlación de esos dos tipos de eventos y pues llegar a la conclusión de que eso puede ser un evento de seguridad, un posible ataque de denegación de servicio a mi servidor web de no sé qué aplicación. Por lo tanto, estos dos mundos, la información que obtengo de estos dos mundos no se queda almacenada de forma diferenciada en estos dos mundos, sino que la utilizo pues para tener más conocimiento
para generar mis eventos de seguridad con más precisión. ¿Qué es lo que almaceno o qué es lo que monitorizo de cada uno de los dispositivos? Bueno, pues lo primero, que depende del tipo de dispositivo, automáticamente se detecta qué software, qué funcionalidades o qué servicios de red están dentro de cada uno de los dispositivos y comienza a monitorizar esa funcionalidad de red. Puedo monitorizar el uso de las CPUs, el uso de memoria, uso de interfaces, cuántas interfaces tengo, qué IPs tienen, pero también uso de servicios, servicio de DNS, de DHCP, de correo electrónico, de compartición de archivos, balanceo, etcétera, etcétera. Y además puedo ver qué tipo de servicio es. ¿Es un firewall? ¿Es un router? ¿Es un switch? ¿Es una centralita IP? Cualquier tipo de cosa. Automáticamente se categorizan los dispositivos dentro del SIEM para tenerlos accesibles por su tipo, por su categoría, pero también por su funcionalidad. Yo puedo saber qué dispositivos tiene un servidor de HTTP, un servidor de DNS, o qué tipo de dispositivo está haciendo routing o switching. Puede ser un router o no. Entonces, los puedo tener todos los dispositivos organizados por su tipo y por sus funcionalidades y puedo monitorizar esa funcionalidad en concreto. Por supuesto, esto se integra con los fabricantes más importantes, fabricantes de todo tipo, tanto de seguridad como de sistemas, sistemas operativos, servidores, etcétera, etcétera, para conseguir información de la mayor cantidad de dispositivos posibles. Y no solo conseguir la información, no solo recibir los logs sin más, sino recibir el log y saber qué tipo de log estoy recibiendo, qué datos van dentro de ese log, saber cómo tratar esos logs, tener el parser adecuado para poder almacenar la información de forma normalizada en una base de datos relacionada, para después poder hacer búsquedas, informes y analíticas, pues con el menor uso de recursos, de una forma lo más eficiente posible, ¿vale? Para poder tratar la mayor cantidad de información posible utilizando la menor cantidad de recursos. Ya veremos que sí que es necesario utilizar bastantes recursos, pero se consigue optimizar los recursos, podemos gestionar muchos dispositivos y muchos eventos por segundo con una cantidad de recursos menor que en otros dispositivos similares. ¿Cómo conseguimos hacer este análisis de los logs y de los dispositivos? Bueno, es un esquema de tipo supervisor y worker, de tal forma que toda la carga de trabajo se realiza en los workers y el administrador solo accede al supervisor para ver el resultado del trabajo de esos workers, ver los análisis, los informes, los logs, etcétera, etcétera, y para configurar las políticas que se tienen que ejecutar dentro de esos workers. Todo se hace en un único punto de gestión que es el supervisor, y el supervisor tiene contacto con los workers y con otros elementos. ¿Con qué otros elementos? Pues, por un lado, con los colectores. Digamos que los colectores son como workers, pero que están ubicados en un entorno, digamos, más alejado del supervisor, con el que no se tiene un contacto tan directo, tan constante, tan continuo, con tanto ancho de banda. Podemos aislar los diferentes entornos de nuestra infraestructura y poner un colector en cada uno de esos entornos para que después ese colector se comunique con los workers y le pase la información, pues ya con un primer tratamiento. Por otro lado tenemos un tipo de dispositivo muy particular que produce una cantidad de información muy grande, que son los dispositivos de tipo Windows Server. Por supuesto que los Windows Server generan syslog, pero en ese syslog no está toda la información que a nosotros nos va a interesar. Podemos conseguir la información de los Windows Server de otras dos formas. Por un lado, con consultas WMI, que ya son más ricas que las consultas de syslog o con la información de syslog, pero la mejor forma de conseguir la información de los Windows es con un agente. Un agente que se instala dentro de cada servidor Windows y que captura la información por sí mismo. La información que captura ese dispositivo o ese software, mejor dicho, va a ser mucho más rica que cualquier consulta WMI y cualquier log en formato syslog que nos envíe el servidor. Ese agente que está dentro del dispositivo Windows se comunica con un gestor de agentes o con un manager de agentes Windows y ese manager es el que pasa la información
al supervisor o a los workers, pues depende de cómo sea nuestra infraestructura. Con esta arquitectura distribuida, con este procesamiento distribuido de la información y de los logs, conseguimos tener un entorno muy fácilmente escalable. Simplemente tenemos que añadir más workers si se nos queda pequeños, o más colectores si añadimos nuevos puntos de presencia dentro de nuestra infraestructura, sin necesidad de cambiar el resto de la infraestructura. El resto de la infraestructura, los demás workers o mi supervisor siguen trabajando con los dispositivos que ya tienen asociados, que ya tienen conectados, y yo simplemente tengo que ir añadiendo más workers o más colectores o más agentes de Windows a medida que voy añadiendo pues nuevos dispositivos o nuevos puntos de presencia dentro de mi red. Con este esquema se ha llegado a gestionar en un único despliegue hasta 1 millón de eventos por segundo. Este dato se ha conseguido pues de una forma empírica. Ha sido una prueba que se ha realizado y se ha llegado a esta conclusión. Podemos crecer en otro tipo de entornos, no solo en nuestra infraestructura de virtualización, sino en otras infraestructuras de virtualización, como por ejemplo Amazon. Podemos desplegar un worker en Amazon o varios workers en Amazon utilizando una de las herramientas que tiene Amazon más interesantes para estos casos, que es una herramienta que nos permite escalabilidad automática. Se monitoriza el rendimiento de ciertos dispositivos y cuando el rendimiento llega a un umbral, Amazon automáticamente levanta máquinas virtuales nuevas del mismo servicio para cubrir las necesidades que se tengan puntualmente en esos momentos. Con este tipo de máquinas virtuales en Amazon y con esta funcionalidad de escalado automático, utilizando 20 colectores, 20 workers y un supervisor, se llegó a la cifra de 500.000 eventos por segundo sostenidos dentro de infraestructura Amazon. Por lo tanto, bueno, pues podemos tener una infraestructura muy fácilmente escalable, tan fácil que es automática la escalabilidad, si lo tenemos en Amazon, y poder así pues aumentar la capacidad de procesamiento. Recordar que es procesamiento distribuido, cada worker hará su tarea y llegar a pues estos límites tan altos, ¿no? 500.000 eventos por segundo en Amazon o 1 millón de eventos por segundo en infraestructura en virtualización privada. ¿Cómo funciona este procesamiento distribuido? Bueno, lo que hacen los workers es, a medida que van recibiendo los logs, los van almacenando en memoria. En memoria se va quedando la última información recibida, porque todo lo que hagamos desde la memoria va a ser mucho más rápido. De toda esa información que está en memoria, vamos a realizar los informes, vamos a hacer los parsers, vamos a normalizar la información, vamos a aplicar las reglas de correlado que tengamos configuradas y vamos a generar los informes, los tickets o la información resultante del análisis de esos logs que vamos recibiendo. Y ya enviamos al supervisor esa información ya procesada. Solo le llega al supervisor la información que tiene que mostrar al usuario, al administrador, o la información que tiene que utilizar para generar los informes, nada más. Todo el procesamiento, toda la carga de trabajo se realiza en los workers y cada worker realiza su propio trabajo. Por lo tanto, puedo tener 300 dispositivos en la red, pero envío los logs a los workers adecuados. De los 300 dispositivos, pues a lo mejor cada worker recibe logs de 10 dispositivos o cada worker procesa 10.000 eventos por segundo. De esa forma, cada worker solo hace su tarea, solo hace su trabajo y no tiene que tener en cuenta el trabajo de los demás. Se suman los trabajos, las tareas de todos los workers y al final lo que viene el supervisor es 100.000 eventos por segundo gestionados o 10.000 dispositivos gestionados. Bueno, el esquema de esta arquitectura pues es así. Puedo tener un esquema, digamos, local en el que tengo un supervisor y uno o varios workers dentro de mi infraestructura.
O puedo añadir a esa infraestructura local elementos remotos, que serían los colectores. Elementos que están pues, en oficinas remotas, en data centers remotos o en infraestructura de red remota que no tiene un contacto directo con el supervisor. El contacto entre el colector y el supervisor pues, se realiza por un canal seguro, TCP/443, un túnel SSL, para pasar la información ya normalizada, ya procesada, pues por un canal de comunicación seguro. Por ahí aparece ya una palabra que a lo mejor no nos suena, que es Elasticsearch. Elasticsearch es una base de datos también distribuida, de tal forma que la información, aparte de procesarse de forma distribuida, también se almacena de forma distribuida para optimizar también el rendimiento de los dispositivos a la hora de almacenar la información. Este concepto de un supervisor y varios workers o varios colectores se puede extender un paso más allá y conseguir un entorno multitenant o multiusuario, por decirlo de alguna forma. Este entorno multitenant puede ser local, cada usuario de mi infraestructura, cada usuario de mi empresa puede acceder a una parte determinada de los logs y de la información que se están generando dentro de mi empresa, o puede ser multicliente. Puedo tener el SIEM en formato MSSP, partirlo entre comillas para cada cliente. En cada cliente pondré un colector y toda la información de todos los colectores de todos los clientes se va a poder ver en el supervisor. Cada usuario de cada cliente tendrá acceso a la información de su colector, de su tenant, y puedo tener todos los usuarios, todos los clientes, todos los colectores y todos los entornos que soporte pues el supervisor de acuerdo a cómo lo haya dimensionado y de las licencias que tenga. El tema de Windows es un caso particular. Como decíamos, dentro de un Windows puede haber un montón de servicios, un montón de funcionalidades, un montón de eventos que voy a querer capturar y que no voy a poder con las herramientas que me proporciona protocolos Syslog o con las herramientas que me proporciona el propio Windows, el propio Microsoft, con su protocolo WMI. Entonces voy a necesitar el uso de un software externo, que es esta gente, que me va a proporcionar más información de lo que ocurre dentro de ese sistema Windows. Cosas como, por ejemplo, actividad de unidades de almacenamiento, tanto USB como CD, DVD, etcétera, etcétera. Uso de varios monitores, el estado de ciertos archivos o de ciertas ubicaciones dentro de mi almacenamiento, uso de PowerShells. Además, el agente va a cifrar la información en un túnel SSL para enviarla al worker o al colector, va a hacer también integridad de archivos, integridad de los datos. Me permite más potencia a la hora de monitorizar eventos de tipo WMI o accesos de tipo WMI, uso de PowerShell, cambios en el registro, muy importante, dentro del entorno, del ámbito de la monitorización, y cualquier elemento que funcione dentro de un servidor Windows, un servidor de DNS, de DHCP, servidor de archivos, etcétera, etcétera. Toda esta información la voy a tener desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la seguridad, voy a poder saber si alguien modifica algún parámetro en el registro o si alguien intenta acceder a algún acceso no permitido al sistema, y también desde el punto de vista de la monitorización del propio dispositivo. Saber si la memoria sube, baja, si se me acaba el disco duro, si se me queda una interfaz de red, o si, bueno, podemos utilizar en definitiva la disponibilidad general del dispositivo y de todos sus servicios. Estar seguro de que, aparte de que el dispositivo está funcionando, que también su servidor de DHCP está funcionando, que su servidor web, su Internet Information Service está funcionando, cada uno de los dispositivos, la configuración de cada una de esas funcionalidades, sus archivos de configuración, y si se hace un cambio en esa configuración. Por ejemplo, si se detecta un acceso no autorizado al dispositivo y de repente veo que cambia la configuración del Internet del IS, Internet Information Service, pues eso a lo mejor es un ataque de defacement de mi página web, un ataque
al contenido de mi página web. Voy a correlar información de seguridad. Se ha hecho un acceso no autorizado con información del estado del dispositivo. Los archivos que estaban en esta carpeta de donde cogía la información el Internet Information Service han cambiado. Por lo tanto, yo sé que todos estos elementos, todas estas alarmas de seguridad, todos estos eventos de seguridad forman parte del mismo ataque, que es pues eso, un defacement de mi página web, por ejemplo. Bueno, ¿cómo dimensiono los diferentes equipos para conseguir el rendimiento que a mí me hace falta? Lo primero que tengo que saber es qué rendimiento necesito, cuántos elementos de red tengo desplegados y cuántos eventos por segundo van a generar estos elementos de red. Por supuesto que hay elementos de red que generan más eventos por segundo que otros. Se suele hacer una media de 10 eventos por segundo por dispositivo, pero claro, hay dispositivos, por ejemplo un switch, que va a generar muchos menos eventos por segundo que un dispositivo Windows. Entonces, aunque esa media se tiene en cuenta pues para un primer dimensionamiento, luego tengo que contar los dispositivos. Si solo tengo un switch y luego tengo 200 servidores Windows, pues no me vale la media. Hay que recalcularla. Entonces, por ejemplo, para gestionar en un supervisor 5.000 eventos por segundo con 100 dispositivos Windows y en general 300 dispositivos SNMP, recordar que los dispositivos Windows tienen un tratamiento especial pues porque van con el agente o van por WMI, y el resto de los dispositivos no son Windows, son simplemente syslog y monitorización del appliance, del sistema, por medio de SNMP. Bueno, pues para conseguir este rendimiento se recomienda un supervisor con 24 GB de RAM, 16 CPUs y 200 GB de disco. Si quiero ir añadiendo más rendimiento a mi entorno, pues puedo hacer dos cosas. O dar más recursos al supervisor, con los inconvenientes que esto tiene. Hay que parar la máquina para dar más recursos y volver a arrancar, y eso pues, es un proceso que tarda. Durante ese tiempo no tengo monitorización, no tengo correlación de eventos, no tengo SIEM. O lo que se recomienda es añadir workers. Añado una máquina nueva con recursos específicos y dedicados a esa máquina, que va a recibir los nuevos logs, los nuevos eventos, va a recibir la nueva información de los nuevos dispositivos para liberar de carga al supervisor. Entonces, puedo levantar nuevos workers y pues, si quiero procesar con cada worker lo mismo que he visto antes en el supervisor, pues unos 5.000 eventos por segundo, 100 dispositivos Windows y 300 dispositivos por SNMP, necesito algo menos de recursos, 16 GB de RAM y 8 CPUs. Recordad que el supervisor hace más tareas que el worker realmente. El supervisor va a recibir la información de todos los workers, de toda la información, pero también va a hacer otras tareas como gestión de la propia plataforma, portal de administración, informes tanto de actividad como de compliance, y todo eso se tiene que ejecutar dentro del supervisor. Otro tipo de dispositivo, el colector. El colector hace alguna tarea menos que el worker, y si solo quiero un colector para gestionar la misma capacidad que tenía el worker de antes, unos 5.000 eventos por segundo, 100 dispositivos Windows y 300 dispositivos por SNMP, pues necesito todavía un poco menos de recursos, unos 8 GB de memoria y 4 CPUs. Si tengo dispositivos Windows con agente, estos eventos que generan los agentes se gestionan dentro de otro worker que se llama en este caso Windows Agent Manager. Es un dispositivo que gestiona solo agentes de Windows. Este dispositivo pues tiene que estar como mínimo en un Windows Server 2008 con SQL Express, .NET Framework 4.5, bueno, PowerShell y Internet Information Service. Para gestionar unos 5.000 agentes y unos 500 agentes y unos 5.000 eventos por segundo, pues necesito un dispositivo de 4 GB de memoria y un dual core. Y bueno, los agentes se pueden instalar en cualquier dispositivo Windows a partir de Windows XP. Por supuesto, se recomienda siempre pues, más de 2 GB de RAM en el dispositivo. Ya el propio Windows va a consumir esos 2 GB de RAM, o sea que bueno, se recomienda más de 2 GB de memoria. Hay que tener en cuenta que
la información que se proporciona sobre almacenamiento no tiene en cuenta el almacenamiento de los logs. Solo tiene en cuenta la gestión de los eventos y la gestión del propio dispositivo. Si además quiero almacenar los logs, pues tengo que saber cuántos logs estoy recibiendo, durante cuánto tiempo los quiero almacenar y dónde. Pueden ser en los propios dispositivos que voy desplegando, en los propios supervisores o workers, pero se recomienda tener una ubicación externa, una ubicación de red, una NAS, por ejemplo, en la que enviar toda la información de los logs para tenerlo todo centralizado. Si quiero activar además Elasticsearch, lo cual se recomienda, pues necesito un supervisor algo más potente. En vez de los 24 GB de RAM que hemos visto anteriormente, pues 32 GB de RAM para conseguir los mismos números, el mismo rendimiento. Los informes para compliance ya vienen preconfigurados, pues la mayor parte de los compliance que conocemos, sobre todo PCI para Estados Unidos, pero ISOs o ITIL para Europa. Estos informes pues tienen cada uno los campos que contengan, ya vienen predefinidos, pero tengo a mi disposición más de 2.000 campos para personalizar mis propios informes. Yo tengo que saber qué tipo de compliance quiero cumplir, quiero saber cómo se cumple ese compliance y puedo coger toda esa información de cumplimiento del compliance y generar un informe mío personalizado pues para cumplir mis propios compliance. Entornos multitenant. Estos entornos me permiten dos cosas. Lo primero, si tengo una organización muy grande, muy amplia, muy extensa, con un montón de áreas o departamentos más o menos separados entre sí, pues puedo separar cada uno de esos departamentos en un tenant dentro de mi FortiCM. De tal forma que solo el administrador o los usuarios de esos departamentos o los administradores de red de esos departamentos tendrán acceso a los dispositivos que están dentro de ese área o dentro de ese departamento. Bueno, pues este concepto lo puedo extrapolar a clientes. En vez de departamentos tengo clientes. Yo me puedo convertir en un proveedor de servicios para los clientes, un MSSP, y pues servir o utilizar mi FortiCM como un CIEM en modo servicio para dar a cada cliente un servicio de SIEM instalando un colector en su infraestructura de red y dándole acceso a mi supervisor con su usuario y contraseña, y con ese usuario y contraseña tendrá acceso solo a la información de su colector, ¿vale? De su infraestructura de red. Bueno, por resumir, los puntos clave de FortiCM. Estos son los 7 puntos clave. Lo primero, un SIEM de próxima generación. Analíticas en tiempo real. Por supuesto, parsers de logs, patentado, ¿vale? Desarrollo propio. Un parser que ya va a tener un montón de información sobre fabricantes predefinida. Se van a utilizar automáticamente los parsers adecuados para cada dispositivo, pero además, para dispositivos nuevos o que no estaba el parser generado de forma de fábrica dentro del FortiCM, pues puedo generar mis propios parsers. Puedo hacer mis propios mi propia configuración para gestionar y analizar y almacenar los logs de dispositivos nuevos que en un principio no estaban soportados por el FortiCM. Bueno, al final son expresiones regulares para buscar los datos dentro de los logs, extraer el dato que a mí me interese y guardarlo en la base de datos correspondiente. Analíticas de los logs y correlación de los eventos en tiempo real. Esto se hace de una forma muy eficaz porque todo se hace en la memoria del dispositivo, o al menos se intenta. Si, por supuesto, se tiene memoria suficiente, los logs se guardan de forma temporal en la memoria para hacer toda esta gestión de los logs directamente sobre dato que está en memoria. Cuando el dato ya es antiguo, se baja al disco duro y se deja allí archivado pues para tema de informes o tema de análisis forense con un histórico. Informes precargados para compliance, pero también configurables por mí mismo si necesito un informe diferente, y pues todo esto preparado para la gestión de los compliance. Desde el punto de vista de la monitorización de red, desde el punto de vista de Network Operation Center, muy interesante, autodescubrimiento de los dispositivos.
descubrimiento, clasificación y gestión automática de los dispositivos, de sus configuraciones, de sus funcionalidades. Por ejemplo, si yo tengo un firewall, puede ser un FortiGate o puede ser cualquier otro firewall, se va a ver qué tipo de firewall es, fabricante, versión del sistema operativo, funcionalidades que tiene activas y versión de esas funcionalidades, versión de la base de datos de antivirus, de la base de datos de IPS, versión del motor de IPS y de antivirus, y también el estado de salud del dispositivo, cuánto está utilizando de memoria, de CPU, de disco duro, interfaz de red, etcétera, etcétera. Y me da igual si es físico o virtual, al final se puede integrar cualquier entorno porque puedo ubicar cualquier tipo de worker o de colector en cualquier entorno, por tanto, me da igual qué tipo de dispositivo sea. Una infraestructura en la que se apuesta por la sencillez de despliegue y la sencillez de escalado. Al final, esas dos variantes son muy importantes, que sea muy fácilmente integrable en mi infraestructura actual y que sea fácilmente o que pueda crecer fácilmente si mi infraestructura crece. Esto se consigue pues con un entorno distribuido, tanto dispositivos como de bases de datos, y cada dispositivo, cada worker va a analizar solo la información que le toca y el resto de la información la analizará otro worker. Además, todo esto se hace en memoria para que sea mucho más rápido y mucho más eficaz la gestión de logs y eventos en estos dispositivos. Con este tipo de despliegues, como he visto antes, pues se ha llegado a la cifra de 1.000.000 de eventos por segundo por despliegue, con un solo supervisor. Arquitectura multitenant o multicliente. Tanto multicliente dentro de mi organización, que podría ser a lo mejor multidepartamento, como multicliente desde el punto de vista del MSSP, para diferentes clientes reales. Puedo revender mi FortiSIEM para los diferentes clientes y proporcionar un servicio de SIEM o un SIEM como servicio a mis propios clientes. Integración rápida con otras tecnologías porque vienen preconfigurados los parsers para un montón de fabricantes. Y si el parser no está o hay un log que se ha modificado, es muy habitual que, pues, sobre todo para tema de software libre, los logs, el syslog que envía cada aplicación se puede configurar, se puede elegir en la propia aplicación qué logs y de qué tipo voy a enviar, pues yo quiero poder tener también esa flexibilidad dentro del SIEM. Yo sé que voy a recibir, pues de este servidor de DHCP, voy a recibir un log con estos campos. Bueno, el parser por defecto va a contemplar otros campos diferentes. Pues yo tengo la posibilidad de modificar ese parser. Pues lo más habitual, clonar un parser que viene preconfigurado y modificar ese parser para que se pueda gestionar el log con los campos que estoy recibiendo en mi infraestructura de mi aplicación. Alimentación externa de IOCs, de indicadores de compromiso, desde muchos orígenes y, por supuesto, incluido desde FortiGuard, que va a ser el de por defecto, con el Threat Intelligence de Fortinet. En los IOCs va a estar la información de qué es un ataque y qué no, la información de correlación por defecto. Luego yo puedo configurar mis propias políticas de correlación. Yo podré definir qué es un ataque para mí y qué no lo es, o qué puede ser un comportamiento sospechoso de ser un ataque. Y por último, correlación de todo lo que hemos visto anteriormente. Correlación de lo que yo consigo de la parte de seguridad y de lo que yo consigo de la parte de red, de la parte de Network Operation Center y de la parte de Security Operation Center. Y correlación de todos esos eventos, los de seguridad y los de red. De tal forma que yo voy a poder analizar los logs que me están viendo en un dispositivo y además poder monitorizar el estado de salud de ese mismo dispositivo y saber si en un momento dado, cuando empecé a recibir unos logs de un tipo, pues vi que de repente la CPU o la memoria se subía por encima de los umbrales habituales y, bueno, pues el efecto que ha producido pues una situación, un ataque o un intento de intrusión en la salud de mis dispositivos, ¿vale? Desde el punto de vista de CPU, memoria, interfaz de red, almacenamiento, etcétera, etcétera. Se ha mejorado mucho la parte de cuadro de mandos en la versión 5.0 que ha salido hace relativamente poco, un mes o por ahí. Se ha cambiado toda la infraestructura, toda la interfaz gráfica a HTML5 para que sea todavía más personalizable y más configurable.
yo voy a poder ver en mi cuadro de mandos aquellos datos que más me interesen. Pues monitorización de mis elementos de core, por un lado, por ejemplo, y monitorización pues de los logs de mi firewall, por ejemplo. Y los demás elementos de red, pues bueno, se están utilizando en otro sitio, pues visualmente no lo tengo dentro de mi cuadro de mandos. Y puedo activar y desactivar lo que a mí me interese ver en cada momento. Pues a mí me interesa ver, por ejemplo, los logs y luego de repente me interesa ver el estado de salud del dispositivo que voy a estar monitorizando por SNMP, por ejemplo. El estado de la CPU y la memoria de un dispositivo pues que está ya un poco al límite de recursos y quiero estar seguro de que no se llega a colapsar pues porque hay un pico de red, por ejemplo. Y todas estas funcionalidades, todos estos puntos clave, todas estas tareas que realizan o que me van a hacer falta o que voy a querer utilizar están, por supuesto, accesibles desde un único punto de gestión, que es la interfaz gráfica de mi FortiSIEM, en el que voy a tener todos estos elementos. Monitorización de seguridad, con los elementos de seguridad, monitorización de red, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de esquema de red, así como mis informes de seguridad y mis informes de compliance. Todo dentro de mi interfaz gráfica, accesible, muy fácilmente accesible y muy fácilmente manejable de una forma intuitiva, que es uno de los objetivos de Fortinet cuando desarrolla sus interfaces de gestión. Vale, pues esto es FortiSIEM. Si alguien tiene alguna duda o quiere alguna aclaración, estoy disponible a través del correo electrónico rlopez@exclusivenetworks.com y a través, del propio formulario de preguntas del webinar para, pues poder resolver cualquier pregunta que os surja acerca de FortiSIEM y acerca de, en general, cualquier dispositivo de Fortinet. Eso es todo. Muchas gracias, buenos días y nos vemos en el próximo webinar.